Problema 19. La longitud del radio de un pentágono regular es 15 centímetros. Entonces aquí tenemos un pentágono regular. Ese es el centro del pentágono. Acá es el centro del pentágono. El radio del pentágono viene a ser la distancia desde ese centro a uno de sus vértices, a cualquiera de sus vértices. Entonces esta medida, o puede ser esta medida, cualquiera de ellas, es de 15 centímetros. Entonces aquí vamos a anotar el radio del pentágono regular 15 centímetros. Recordemos que un pentágono es una figura de 5 lados iguales, no hay 5 ángulos iguales internos. Ahora, me piden calcule el área. ¿Cuánta área hay encerrada dentro de este pentágono? Entonces, en este tipo de problemas, como uno necesita trabajar es con triángulos rectángulos, y fíjense, el triángulo que yo genero acá no es rectángulo. Además, la cantidad de triángulos que se generan como este que acabé de marcar, que son al trazar todos los radios del pentágono, miren este otro, y este otro, son 5 triángulos, aquí generamos del pentágono, 5 triángulos todos semejantes, ¿cierto? Todos los 5 triángulos son semejantes. Como me piden calcular el área, pues básicamente lo que yo tengo que hacer es calcular el área de un triángulo y multiplicarlo por 5. O sea, voy a calcular esta área de este triángulo que estoy poniendo en verde, lo multiplico por 5 y ya me da el área de todo el pentágono regular. Esta es una manera. Otra manera es utilizando la fórmula, pero ahorita miramos utilizando la fórmula. Entonces, ¿cómo calculo el área del triángulo verde? Para calcular el área de un triángulo, recordemos que la fórmula nos dice que el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Donde, obviamente, esta línea negra que voy a marcar acá, pues esta línea negra corresponde a la base del triángulo. Esta es la base. Por la altura. La altura es la perpendicular desde esa línea hasta el vértice opuesto. O sea que la altura de mi triángulo viene a ser esta. Recuerden que la altura la escribimos con H porque viene de inglés height. Entonces esa es la altura de mi triángulo. Entonces voy a multiplicar base por altura, voy a dividir en 2. Pero bueno, resulta que aquí en el triángulo, bueno, hay 2 triángulos, ¿no? Semejantes. Voy a tomar uno de los 2, voy a tomar este triángulo que estamos marcando en rojo. ¿Por qué voy a tomar ese triángulo rojo? Porque este triángulo, que es exactamente igual al que está acá, a esta parte del verde, es un triángulo rectángulo, porque recuerden que la altura se traza formando 90 grados con la base, la línea que forma 90 grados con la base y que va hasta el vértice opuesto, hasta allá. Entonces, por eso me queda un triángulo rectángulo, que es el triángulo rectángulo rojo, o mejor, 2 triángulos rectángulos, ¿no? Pegados ahí cara con cara, porque este es el otro triángulo rectángulo, además que son semejantes. Aquí también hay 90 grados. Y en este triángulo rectángulo, pues lo que voy a hacer es hallar los catetos, porque fíjense, la hipotenusa me la están dando que es 15, y del triángulo voy a hallar estos 2 catetos, miren. Ahí están los 2 que marqué en amarillo. ¿Y para qué esos 2? Pues porque esta es la mitad de la base, fíjense. La mitad de la base es esta, aquí está la otra mitad, y esta es la altura. Y como voy a hallar el área, que es toda la base por la altura sobre 2, entonces al hallar la altura y al hallar la mitad de la base, completaré la base, podré hallar el área del triángulo, multiplico por los 5 triángulos y listos. Entonces, empecemos. Voy a coger el triángulo rectángulo que está en rojo. Obviamente debo conocer algún ángulo porque no conozco, bueno, aparte de este de 90, no conozco ninguno de los ángulos agudos. Voy a bautizar este alfa, no lo conozco. Voy a bautizar este como beta, acá, ahí beta, que tampoco lo conozco. Pero hay una cosa, si se trata de un pentágono, cuando yo hago una rotación desde acá hasta acá nuevamente, recuerden que el ángulo que se barre es 360 grados. Pero fíjense que ese ángulo queda partido en 5 pedazos iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Llegamos acá. Queda partido en 5 ángulos iguales. Luego, si divido 360 entre 5, se obtendría el valor de cada uno de estos ángulos. Llamémoslos phi, el valor de cada uno de esos ángulos. Entonces aquí lo voy a hacer. 360
dividido 5. Entonces 5 en 36, 7 veces, 7 por 5, 35, a 36 una, bajo el 0, 5 en 10, 2 veces, 2 por 5, 10 a 10, 0, 72. Como estos son grados, estos también son grados. Quiere decir que este ángulo son 72 grados. Aquí hay 72 grados. Obviamente aquí hay los mismos 72 grados. Pero fíjese que beta es solo la mitad. La mitad de 72 es 36. Quiere decir que este ángulo beta son 36 grados. Y ahora sí, miren, tenemos todo el triángulo, porque aquí hay 36 grados, aquí abajo hay 90 grados. Quiere decir que este ángulo alfa es 90 menos 36, o sea 54 grados. Listo. Como ya tengo esos tres ángulos de mi triángulo y tengo la hipotenusa del triángulo, entonces puedo solucionar los dos catetos. Uno que es h y el otro que es la mitad de la base, ¿no? O la base sobre 2. Bueno, entonces solucionémoslo. Entonces, como siempre, nosotros decimos, ¿qué conocemos del triángulo? Conocemos alfa, que es, bueno, voy a trabajar con cualquiera de los dos, por ejemplo, con el de 54 grados. Conozco el ángulo, que son 54 grados, listo aquí, este ángulo. Conozco la hipotenusa del triángulo, que es el radio, y que en este caso esta hipotenusa vale 15 centímetros. Y necesito hallar ¿qué? Entonces, inicialmente, con respecto a este 54, voy a hallar esta h. Esta h no es de hipotenusa, esta h es de altura, ¿no? Para no confundirnos, entonces mejor no coloquemos aquí h, sino coloquemos a, altura en español. ¿Listo? Entonces voy a hallar la altura, pero la altura viene a ser el cateto opuesto a 54 grados. Luego desconocería ese cateto opuesto, que es a acá. Bueno, y entonces ahora busco una función que me relacione las tres cosas. Ángulo, hipotenusa, cateto opuesto. Obviamente esa función es seno. Seno de 54 grados es igual al valor del cateto opuesto, que no lo conocemos, sobre la hipotenusa, que en mi triángulo la hipotenusa, miren, recuerden, mide 15 centímetros, es el radio. Y acá despejo. Entonces, como despejo, este 15 que está dividiendo viene aquí a multiplicar. ¿Y qué voy a tener? Que el valor del cateto opuesto es igual a estos 15 centímetros que multiplican al seno de 54 grados. Listo. Si seguimos acá, vamos a obtener que ese valor de cateto opuesto es igual a, entonces hago el producto, 15 por seno de 54, eso nos da 12.135 centímetros. Ese es el valor del cateto opuesto. Listo, ya lo tenemos, el cateto opuesto es A, entonces aquí ya le puedo colocar su dimensión. Ahí está la dimensión, 12.135. Pero ahora me falta hallar esto, B medios. Y B medios con respecto a 54 grados, entonces este B medios viene a ser el cateto adyacente del triángulo. Entonces, ¿cuánto es el cateto adyacente? Entonces, nuevamente, ¿qué función me relaciona? Cateto adyacente, ¿qué es lo que necesito hallar? Ángulo, que estoy trabajando con 54 grados. Entonces, ahí coloqué ángulo 54 grados y hipotenusa, ¿no? Que son 15 centímetros. ¿Qué función me relaciona ángulo, cateto adyacente a hipotenusa? Entonces es coseno, ¿no? Coseno de 54 grados es igual al valor del cateto adyacente, que no lo sé, sobre la hipotenusa, que son 15 centímetros. Listo, despejamos este valor, el valor del cateto adyacente. ¿Cómo? Este 15 que está viendo viene a multiplicar acá, y entonces ¿qué nos va a quedar? Que el valor del cateto adyacente es igual a 15 centímetros multiplicado por el coseno de 54 grados. Hacemos el producto y obtenemos que el cateto adyacente es 8.816 centímetros. Es el valor del cateto adyacente. Entonces ya podemos reemplazar acá cateto adyacente 8.816 centímetros. Y esa es la distancia de acá hasta acá. Entonces recordemos que dijimos que esa era la mitad de la base de mi triángulo, ¿cierto? O sea que toda la base de mi triángulo, desde acá hasta acá, toda esta base de mi primer triángulo que marqué, toda esta distancia, es tomar ese valor y multiplicarlo por 2. Luego, esta distancia mide exactamente 17.633
33 centímetros, al multiplicar este valor por 2. Listo. Y entonces ahora sí ya podemos hallar el área de nuestro triángulo. Entonces recordemos nuevamente, el área del triángulo dijimos, área del triángulo era base por altura sobre 2. La base, entonces es el valor de 17,633, ahí está 17,633 centímetros por la altura, que es 12,135 centímetros, y esto sobre 2. Este es el área de uno de los triángulos. Esta área del triángulo, recuerden que lo que hacemos es 5 veces ese valor. Y este valor, el resultado de esta operación nos da 106.991 centímetros cuadrados, porque centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados. Ese es el área de un triangulito. Luego, el área del hexágono, del pentágono acá, entonces aquí coloquemos área del pentágono 5 veces esta área, o 5 veces el área de ese triangulito, 9.91 centímetros cuadrados. Esta multiplicación, ¿sí? Esta área de todo el triangulito verde multiplicada 5 veces me da el área del pentágono, y el área del triangulito verde, de todo el triangulito verde, es 106. Eso entonces por 5 nos da 534.958 centímetros cuadrados. Y esta es el área del pentágono que me están pidiendo acá, el área del pentágono regular. Por último, ¿qué pasa si hubiera utilizado la fórmula que el área del pentágono es perímetro por apotema sobre 2? Este es el área para cualquier polígono regular. Esa es la fórmula de cualquier polígono regular. El perímetro, entonces el perímetro, recuerde que es sumar el valor de los lados. Como es un pentágono, pues tiene 5 lados. Fíjense que cada lado vale 17.633, que fue la medida que acabamos de hallar haciendo todo este procedimiento. Entonces tendría que haber hecho el perímetro 5 veces 17.633 centímetros, ¿cierto? Esto me daría el perímetro del pentágono, este valor, perímetro 5 veces el valor del lado, ahí está, por el valor del apotema. Resulta que el apotema viene a ser la altura de mi triángulo. El apotema de un pentágono es exactamente la altura de uno de los triángulos de él. O sea, el apotema son 12.135, entonces aquí tendría que multiplicar por 12.135 centímetros. Y esto dividirlo en 2. Y entonces me daría que el área de mi polígono, de mi pentágono, es 534.941 centímetros cuadrados. Si comparamos, pues nos da igual hasta el primer decimal, o sea, hasta las décimas. De ahí en adelante las centésimas y las milésimas no nos coinciden. Esto es porque aquí arriba había trabajado yo con mayor precisión, con todos los decimales. ¿Listo? Pero las respuestas son casi iguales. Entonces la otra manera es utilizar la fórmula en cambio de calcular el área de un triángulo y multiplicar por 5 triángulos, que finalmente ahí está el 5, mire, porque el perímetro lo que hace es 5 veces el lado, y resulta una fórmula equivalente.